Hola, bienvenido a la nueva doctrina en la protección ejecutiva. En este video te vamos a decir qué es y qué no es la protección ejecutiva. Te invitamos a suscribirte, poner like y comenzamos. En este video vamos a tocar un tema muy importante que genera mucha confusión tanto para administrar la protección ejecutiva como para operar la protección ejecutiva e inclusive la capacitación que la misma requiere. Cuando nos invitan algunas veces a dar una plática sobre protección ejecutiva o inclusive en un curso, y después de que nosotros demos toda la larga explicación sobre diferentes medidas de protección, de seguridad, de inteligencia, de contravigilancia avanzadas, contrainteligencia y una serie de aspectos muy elaborados, nos llegan a decir, oye, pero pues bueno, todo esto está bien, pero ¿cómo le hago yo cuando tengo solamente un elemento de seguridad ejecutiva? En este momento es sumamente importante definir qué es y qué no es la protección ejecutiva. ¿Qué condiciones tiene que reunirse algo para poder ser considerado la protección ejecutiva? Lo podemos ver desde dos aspectos. Un aspecto desde el propio usuario y otro aspecto de la operatividad. En cuanto al usuario, tiene que cumplir con tres factores: riesgo, recursos e importancia crítica. Riesgo, pues se sobreentiende en este contexto del video. Recursos. No hay protección ejecutiva sin recursos. Protección ejecutiva no es seguro popular, es una actividad exclusiva y requiere recursos para su operación. No podemos llegar en una tienda de vehículos de lujo y decir, oye, dame un Mercedes, pero eso sí, dinero no tengo. Pues se van a reír de nosotros. De la misma manera, si alguien viene y pide la protección ejecutiva, pero dice, oye, pero ojo, no tengo presupuesto, pues ¿qué podemos hacer? Es lo mismo. Así que para operar la protección ejecutiva se requieren recursos. Asimismo, se requiere también la importancia crítica que tiene que tener esta persona. O sea, tiene que ser una persona importante en el entorno en el cual se desempeña, ya sea que sea un presidente de Estado, un primer ministro, CEO de una empresa o cualquier organización en la cual esta persona tiene una importancia crítica que si le pasa algo sería un gran impacto para la empresa. Por eso es tan importante protegerlo. Ahora, esta importancia crítica puede tener unos aspectos mucho más sutiles. O sea, puede ser un periodista cuya actividad es sumamente importante para un grupo o para una sociedad. Puede ser un disidente político, etc. Pero en cualquiera de los casos, de manera directa o indirecta, la persona tiene la importancia crítica y por ende tiene acceso a recursos. De esta manera vemos de cuáles son las condiciones que tiene que reunir una persona para poder recibir la protección ejecutiva, para que sea candidato a que se reciba la protección ejecutiva. Por otro lado, desde el punto de vista operativo, la serie de medidas que se le aplica a esta persona tienen que tener la capacidad de reducir los riesgos a un nivel aceptable, o sea, de reducir a los riesgos a un nivel medio, medio bajo y bajo según sea el caso. Así que solamente esto puede ser la protección ejecutiva. Sin embargo, conforme han pasado o se han generado y han crecido las amenazas en América Latina, se generó la necesidad de proteger a una gran cantidad de ejecutivos que sí tienen importancia, pero no tienen esta importancia crítica dentro de una organización ni tampoco tienen recursos. Así que se vio la necesidad de generar la protección o algún tipo de protección para una gran cantidad de personas en diferentes niveles, a una gran cantidad de ejecutivos. Sin embargo, no había para ellos ni recursos, ya que no tienen la importancia crítica. Entonces, ¿qué se tomó como la medida? ¿Cuál fue la solución que se generó en este momento? Pues bueno, se tomó la decisión de darles alguna parte de protección ejecutiva, algún elemento de protección ejecutiva, algunas de las medidas de la protección ejecutiva para su protección. Y el gran error que se hizo y que persiste hasta el día de hoy, que estas medidas, estos elementos de la protección ejecutiva que se dio a este tipo de ejecutivos, se siguieron llamando y se siguen llamando la protección ejecutiva cuando no reúnen todos los requisitos para hacer la protección ejecutiva. O sea, a estos ejecutivos de repente, pues ya sea que se les dio un chofer, de repente armado, de repente no armado, se les dio
un vehículo de repente blindado, de repente no blindado, un seguimiento a través de un centro de control, una serie de medidas que sí forman parte de la protección ejecutiva, pero no son la protección ejecutiva en sí, no es suficiente. ¿A qué es lo que vamos? No puedo darte 2 llantas de una bicicleta y decirte, pues ya tienes una bicicleta solamente porque tienes 2 partes de ella. De la misma manera, estas medidas proporcionadas a ciertos niveles de ejecutivos no son suficientes para ser llamados protección ejecutiva, no reducen los riesgos al nivel necesario para poder ser llamados la protección ejecutiva, ya que las personas siguen todavía siendo muy expuestos a una serie de amenazas bastante comunes. Un ejemplo lamentable sucedió hace algunas semanas en la calle de Dakota, en la Ciudad de México, cuando unas personas asesinaron a un ejecutivo junto con su escolta que estaba trabajando en un esquema de un solo hombre. Así que podemos darnos cuenta de que lamentablemente no es suficiente para que esto podemos llamar la protección ejecutiva. Estas medidas bien podemos llamar cuidados generales ejecutivos o de la manera que ustedes lo quieren definir, pero no son la protección ejecutiva en sí. Ahora bien, una cosa por aclarar sumamente importante. El hecho de que estas medidas no son la protección ejecutiva no quiere decir de que no sirven o de que no hay que aplicarlos. Es mucho mejor tener estas medidas a no tener nada. O sea, sabemos de que un carro es un medio de transporte pues muy cómodo. Sin embargo, una moto también es un medio de transporte. Si no es tan cómodo, nos ayuda a trasladarnos y es mucho mejor que ir caminando. De la misma manera, los cuidados generales ejecutivos son muy importantes. Sí reducen los riesgos, no como la protección ejecutiva, pero sí los reducen y por eso son importantes. Ahora bien, es sumamente importante entonces en nuestras organizaciones dividir qué es la protección ejecutiva, cuáles son las personas que se dedican a protección ejecutiva y cuáles son las personas que se dedican a todo lo que es cuidados generales ejecutivos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios que recibimos de esto? Tenemos beneficios administrativos, operativos y de capacitación. ¿Por qué? Porque los administradores de protección ejecutiva sabrán y administradores de seguridad podrían decir claramente tanto a sus jefes como a los usuarios cuáles son los alcances de las medidas que tienen. El ejecutivo tiene que saber que está recibiendo ese tipo de servicios, cuáles son los alcances, o sea, que no está recibiendo la protección ejecutiva y que sea de un caso a otro, como te vamos a explicar en unos videos más adelante, qué es lo que tiene que hacer y cómo organizar esta operación. También desde el punto de vista operativo, pues no es lo mismo, por supuesto, manejar un operativo donde tienes una avanzada, un chofer, un agente de alerta temprana, a nada más estar uno con el ejecutivo. Así que también operativamente hay que ajustar a los procedimientos, son procedimientos diferentes. Y también para los que capacitamos en el área de protección ejecutiva, también tenemos que saber a qué nos dirigimos. Si nos dirigimos a los agentes que trabajan en protección ejecutiva, en grupos y en los esquemas sofisticados, o estamos trabajando en los cuidados generales ejecutivos, en el cual por lo general tenemos un solo hombre y donde la operación y alcance es muy limitado. Muchas gracias.